Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Viernes de Despliegue. El día de hoy vamos a estar hablando sobre creación de producto en diferentes experiencias que hemos tenido en las startups. Me presento, primero que todo, mi nombre es Mayra Rodríguez, soy ingeniera en computación, Google Developer Expert en la categoría de Angular y Web Technologies y Women Tech Maker Ambassador. Y el día de hoy les traigo un súper invitado, se llama Brian Castillo, pero lo dejaré que se presente él mismo. Muchas gracias. Mi nombre es Brian Castillo, soy programador adicto a la cafeína, soy Google Developer Expert y actualmente soy CTO de una startup en Chile. Así que va a ser muy interesante hablar de este tema. Sí, total. Bueno, Brian y yo nos conocimos un poco en lo que han sido las comunidades en tecnología y ahí he podido encontrar, digamos, bueno, una persona que sabe bastante del desarrollo de productos de startups, también mentor y bueno, actualmente tiene una experiencia muy interesante. Me gustaría que contaras un poquito más de lo que estás haciendo en este momento. Obviamente, pues enfocándolo un poquito del lado del desarrollo de producto, pero lo que quieras comentar al respecto. NDA. 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 Bueno, actualmente me encuentro trabajando por una startup en Chile. En esa startup lo que buscamos en esta etapa inicial es bajar la criminalidad del robo de autos. Y para ello tenemos toda una estrategia. Ahora, vamos a enfocarlo en la construcción de producto, ¿de Okay. acuerdo? Bien, más allá de la idea, construir un producto en una etapa inicial es todo un desafío, especialmente cuando uno tiene que pensar en esto de aquí le tiene que gustar al usuario. Ujú. Justo te comentaba tras bastidores que la semana pasada tuve una conversación con mi CEO y estábamos debatiendo en usar una tecnología y esta tecnología no tenía un precio base, sino que empezaba desde $500. De $500 empezaba a usarse. Entonces, pues, uno está acostumbrado a crear producto con bootstrapping, ¿no? ¿Qué es bootstrapping? Es básicamente ver cómo te las agencias para tener que crear un producto sin gastar mucho. Entonces, estábamos debatiendo esto y le estaba diciendo, oye, mira, ¿sabes? Esto de verdad nos puede costar mucho, ¿no? No es necesario gastar esto ahora. Claro. Y él, pero Brian, ¿vamos a solucionar algo al usuario o no? Digo, sí, esto nos ayudaría, nos adelantaría mucho en las pruebas y las experimentaciones que tenemos. Pues se paga. Y yo, no, pero ¿cómo es posible que se pague esto? Y si bien actualmente me encuentro en una startup que está de cierta manera ya con financiamiento, donde decisiones como estas se pueden tomar y decisiones como estas en las cuales uno puede decir, oye, de verdad el foco debe estar enfocado en vamos a aportarle valor y más que nada vamos a resolverle algo al usuario. Hay startups que no, que empiezan desde bootstrapping y mucho de ambas cosas son las que vamos a tocar hoy. Total, me encanta. Y creo que hay, o sea, hay un punto muy interesante, mencionabas la parte de bootstrapping, ¿cierto? Como, digamos, generar dinero propiamente de lo que es la startup antes de levantar capital o priorizarlo antes de levantar o apalancarse con capital, ¿cierto? Pero entonces ahí como, o sea, un punto importante, y hacemos un paréntesis rápido porque obviamente nos desviamos un poco de otras cosas que también es importante hablar, pero ¿hasta qué punto utilizas pues ese dinero, esos $500 que mencionas o el que sea el budget o el presupuesto para llevar a cabo o utilizar unas herramientas sin que se salga de lo que están construyendo y que sea pues obviamente digamos viable, ¿no? Porque no se puede tampoco digamos pasar del presupuesto para hacer un producto o un servicio para ofrecer porque empieza a ser como más costoso, ¿cierto? Claro. Ahorita en la etapa en la que estamos, que es ideación y básicamente es probar de que la idea funcione o no, De acuerdo. am, esto nos acelera. La Ujú. verdad de las cosas es que esto nos acelera a un espacio donde, oye, esto de acá requiere de cierta precisión, vamos a decirlo así. Ahora bien, esto no es el caso de todas las startups, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, y como menciono, ¿no? Es bajar la criminalidad, es algo muy abstracto. ¿Cómo esto lo planteas o lo plasmas en una aplicación? En este Ujú. caso, ya se vuelve y entra del espacio de la experimentación, versus crear una startup que es más commodity, por ejemplo. Ujú. Hace un par de años había una startup, ya me olvidé su nombre, que empezó en una universidad en Lima, y ellos empezaron con Google Form. O sea, Okay, ya. lo que ellos hacían era simplemente enviar almuerzos, Ujú. enviar como loncheras saludables.
Entonces era una campaña de Google Ads con un Google Form y sobre eso pues ellos lograron probar de que eso funcionara. Básicamente estuvieron avanzando como 8 meses solamente con el Google Form. No necesitaron levantar plata porque Claro. ellos mismos hicieron bootstrapping. Ujú. Entonces también depende mucho del el contexto del startup donde estás. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, exacto. Hay como diferentes modelos de negocio, diferentes productos o soluciones que efectivamente algunas pueden arrancar con bootstrapping, ¿cierto? Algunas se pueden ir testeando con diferentes herramientas, bien sea no code en el caso de Google Forms en ese ejemplo. Pero hay otras que quizás, no sé, se basan en research o se basan en alguna investigación un poco más extensa y necesitan un capital. O sea, no es el caso de todas. O sea, digamos, hablando un poco de ese tema, no es el caso de todas que puedan ser digamos, pueden apalancarse o empezar a través de bootstrapping, ¿cierto? Algunas quizás sí requieran capital para probar y para acelerar ciertas cosas. Estoy súper de acuerdo en eso. Hay un tema que también mencionaste ahí que me gustaría que lo exploráramos un poquito más, que tiene que ver con la parte de Product Market Fit, ¿no? O sea, la parte en que se van desarrollando diferentes como funcionalidades dentro de un producto hasta ir como iterando y encontrando dónde se genera ese engagement con el usuario, ¿cierto? ¿Qué puedes comentarnos un poco al respecto de eso y también como relacionándolo un poco en esa parte de budget y de o sea, en sí la parte de experimentación? Product Market Fit es una de las cosas em, muy difíciles de encontrar en una startup. Ujú. Porque el Product Market Fit, podemos hablar demasiado de esto, vamos a resumirlo en, Para otro episodio. sí, exactamente, vamos a resumirlo en que Product Market Fit es cuando el usuario, o tus clientes en este caso, porque tus clientes y tus usuarios son personas totalmente diferentes, De acuerdo. cuando tus clientes están pidiendo a gritos tu producto. Ujú. Cuando tú no tienes que invertir tanto, y estoy abriendo comillas por si no se me ve, eh, en publicidad, sino ellos son los que te están buscando. Ujú. Vamos a resumirlo en eso, en Product Market Fit. Entonces, tener un mindset de experimentación, como bien lo dices, para llegar ahí es muy importante. Porque imaginemos que tenemos un... Ay, ¿qué se me ocurre? Una aplicación de taxis. Ya, Ujú. eso es lo más básico. Imaginemos que tenemos una aplicación de taxis. Entonces, a ver, llegar a Product Market Fit no necesariamente requiere que nosotros cambiemos totalmente la idea. Ujú. No requiere que sea un pivot brusco en el cual ya no va a ser una aplicación para pedir taxi, va a ser una aplicación para pedir camiones. Ujú. No, a veces el Product Market Fit también solo basta con un tema de a quién estamos apuntando. Ujú. Actualmente hay una startup que me gusta mucho en Chile, que están empezando bien, bien chévere, que es una aplicación de taxis, Ujú. pero para personas de la tercera edad, Claro. donde los conductores le ayudan a subir, le ayudan incluso a hacer su mercado, se llama Autónomos, Mm. y sigue siendo una aplicación de taxis, pero ya encontraron un nicho, de hecho encontraron un muy micro nicho, y ahora están validando que eso sea el Product Market Fit. Entonces, no han tenido que cambiar tecnología ni decir, "Ah, ahora hacemos scooters". No, Mm. a veces es un tema solamente de mindset. Como un Creo, soft pivot, ¿no? Es lo que le llaman. exactamente, Como como un que empiezas a ajustar un poco para ir como probando si es eso lo que el usuario, en este caso el cliente, estoy de acuerdo, la persona que está realmente pagando en la aplicación, le gusta o necesita ese producto. Em, digamos, otro punto que inclusive mencionas y que me parece como súper interesante hablándolo desde el punto de vista técnico, y es nosotros que venimos de un background bastante pues, técnico, somos programadores, líderes en tecnología y demás. ¿Qué tan importante es tener muy presente esa parte de producto, o sea, la parte de como lo que conocemos como product minded a nivel de las startups, ¿no? Y cómo tenerlo presente pues para la búsqueda del product market fit, porque no se trata como de, listo, necesitamos, o sea, el problema es este y necesitamos desarrollar una aplicación X, Y, Z, sino que tenemos que tener como esa mentalidad de que estamos probando, no tiene que ser 100% perfecto, tiene que haber, no sé, como funcionalidades que se vayan adaptando a medida que se va encontrando pues ese product market fit. exactamente. Es una muy buena pregunta, porque en realidad a uno que sabe cómo hacer la rueda, Ujú. te cuesta mucho Total. apagar el cerebro y decir,
No, Sí, ahora no. Especialmente, y de justo acuerdo. lo hablábamos hace un rato, ¿no? Hace como, Ujú. como 10 minutos, ¿Cómo sí? que alguien en este podcast es muy perfeccionista. Entonces, Y no eres tú. y no soy yo, bueno, también. Pero el punto de esto es que eh, tenemos que apagarnos. Porque, Ujú. como bien lo digo, o sea, Product Market Fit, incluso la mentalidad de experimentación y todo lo demás, o sea, imagínate esto, ¿no? Hemos estudiado 5 años de nuestra vida, quizás más, quizás menos, pero hemos pasado casi 5 años eh, sabiendo cómo construir algo, metiéndonos ahí, que nuestros profesores nos digan, tú sabes cómo construir esto, vas a Sí. ser el próximo gran ingeniero. Eh, los que han tenido la oportunidad, como, bueno, como nosotros hemos podido estar en buenas empresas, donde de cierta manera también han alimentado ese ego de, oye, yo sí puedo hacer esto. Pero cuando damos un paso hacia atrás y decir, oye, tengo que pensar como un ser humano, como un usuario, mejor dicho, Sí. Y el negocio y en también. negocio a veces toca pagar esa parte técnica, ¿no? Sí. Toca pagar esa parte técnica y pensar en cómo se resuelve. Ahora, un ejemplo muy básico que yo hago es cuando, por ejemplo, imagínate ahorita, volvemos al ejemplo de los taxis. ¿Cómo yo haría esto con lápiz y papel? Ese es mi ejercicio. O sea, mi forma de cómo yo apago mi cerebro en ese momento es, ok, imaginemos que volvemos a la edad de piedra, no tengo una computadora, ¿cómo resuelvo esto con lápiz y papel? Si lo puedo resolver con lápiz y papel, utilizo una herramienta no code, utilizo algo mucho más sencillo. Si no lo puedo resolver con lápiz y papel, voy un paso más hacia atrás hasta resolverlo con lápiz, hasta apagar por completo esa parte técnica. Okay, wow, me llevo ese tip para mis trabajos profesionales. A mí, o sea, sí, ciertamente yo tuve una transición y la recuerdo bastante bien, en la cual, pues, lo que tú dices, o sea, uno cuando se trata de un problema y de solucionarlo y crear una aplicación, un desarrollo, pues uno ya a nivel técnico ya sabe qué herramientas o va explorando, buscando qué herramientas y cómo solucionarlo, pero tuve una experiencia en particular en una empresa donde entendí lo que era el concepto de Product Minded. De hecho, era parte como de los valores de la empresa. Y yo al inicio de estar ahí no era tan claro para mí. De hecho, como que a veces sentía como una fricción, digamos, con la parte de producto, porque, bueno, obviamente el producto tenía ciertos intereses. Yo del lado técnico también como algo pues pensando en algo escalable, pensando en algo bastante robusto, etcétera, pero quizás no con esa mentalidad tan enfocada pues en lo que es el producto, en lo que es el negocio, antes de la parte técnica. Entonces como si bajarle como ese volumen del ego técnico y decir, hey, sí lo puedo hacer a ese nivel, pero no necesariamente porque sepa hacer un formulario en código tenga que hacerlo o invertir tiempo en eso, porque hay otras herramientas que me facilitan pues la parte de experimentación, lanzar, probar y ya eventualmente pues ir, digamos, como convirtiendo esos productos en algo parte del producto principal, ¿no? Esas funcionalidades, esos, como se llaman en algunos casos, feature flags, también, o sea, como funcionalidades que son para experimentar y cómo adaptándolas o añadiéndolas en el producto principal. Entonces, Mira ajá. que de hecho, ahora vamos a invertir esto, ahora yo te voy a entrevistar. Mira, de hecho que tocas un tema muy interesante. Estamos hablando ahora sobre la cultura, ¿no? De cómo sentías esa fricción. Ujú, okay. ¿Tú crees que a pesar de que sea un valor principal el product minded dentro de una cultura, cómo fue para ti pasar esa transición y cómo te sentiste apoyada por tu líder? O no, quizás no, y ahorita te puedes quejar públicamente. Total, no, no, NDA. Sí creo que más allá de mi líder, en ese momento creo que hay algo muy importante que influye, que es la parte del ownership, ¿no? Que es qué tanto te involucras tú con el producto que estás construyendo, con la empresa en la que estás trabajando. O sea, quizás antes mi mentalidad era más como, listo, esta solución, este producto que estamos creando es muy chévere, pues hagámosle cosas, evolucionemos y demás, pero ya cuando te involucras más allá de lo que es el desarrollo en sí, sino que te gusta la empresa, te gusta la solución, te gusta el equipo, te gusta todo, empiezas a cambiar ese chip más, o sea, pensando, como decía, en el negocio, pensando en el producto y aportando la parte técnica, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que de mi lado, o sea, es algo que aprendí de otros. De hecho, tengo muy presente una persona que trabajó conmigo en esa misma startup que era muy enfocado al producto, o sea, era muy product minded y al principio como, o sea, era esa fricción, pero luego entendí que su mentalidad estaba bastante acertada hacia donde se debe ir y eventualmente pues
side projects o en otros proyectos personales o, digamos, en pequeñas startups en las que estuve colaborando, ahí es donde hubo, o sea, hubo esa transición de hacer esa fricción, pero que al final tenía todo el sentido del mundo, digamos, dejar a un lado lo que era yo como persona técnica y más como yo como founder de una startup, yo como enfocada en el producto, en lo que estamos construyendo y demás. Ahora que tocas el tema de ownership, ¿crees tú que, o sea, si bien has tenido una muy bonita experiencia teniendo proyectos personales y colaborando, ¿cómo crees tú que una persona que termina una universidad o una persona que ahorita está en un trabajo siendo un programador y nos está escuchando en este momento, ¿cómo crees tú que esta persona podría aprender de esto? O cómo podría llevarse una conclusión muy buena de, oye, de esta manera podrías empezar a tener Product Minded? A los golpes. Bien, así me gusta. Vamos a hablar de nuestros traumas, señores. No, todo tiene que ser a los golpes. Obviamente, o sea, siento que la transición y el proceso para aprender algo va a ser siempre difícil y sobre todo si es un poco disruptivo a nuestra personalidad y lo que conocemos y lo que nos enseñan, porque obviamente hablando del tema de las universidades nos enseñan a construir cosas, pero no nos enseñan tanto a la parte de emprendimiento, a pensar como en, o sea, ser business driven y en ese tema. Entonces, lo ideal yo le recomendaría como si, o sea, buscar, digamos, estados donde puedan unirse o intentar crear pues un producto propio, una solución propia. Creo que eso va a tener muchas enseñanzas. Y otra sería también buscar mentores de esta área. O sea, si tú quieres emprender, pues busca relacionarte con personas que están emprendiendo. Si te gusta una industria, un problema en particular, pues busca personas que están relacionadas en esa área y creo que por ahí vas a empezar a cambiar ese chip y enfocarte un poco más en el problema en sí y cómo llevar a cabo un negocio y luego con tu conocimiento y tu habilidad de saber algo técnico, porque eso lo considero totalmente una habilidad de poder tener la capacidad de haber aprendido toda esta parte técnica, pues la vas adaptando o sea, la vas como integrando con toda esta parte del negocio, producto, emprendimiento y demás. Ok, entonces tú has logrado esto gracias a que has tenido mentores, a que te has estrellado. Sí. ¿Hay algún material audiovisual o material de lectura, algo que nos puedas recomendar a este público oyente? Este público oyente. Bueno, yo estuve haciendo lo que era el Startup School de Y Combinator, me parece Excelente, es muy buen muy material. bueno. O sea, literalmente creo que es un paso para cualquier tipo de founder, pero en especial el founder técnico le da otra perspectiva del negocio, del emprendimiento. O sea, no entran solamente a desarrollar un producto, entran a hacer un montón de cosas en una startup. Entonces, como salirse de esa caja es súper interesante, importante. No, de verdad, ese road trip de Boca Minero es excelente. Y déjame sumar un medio de lectura más. Hay un libro que para mí es como el Ah, 101, ya ¿no? creo que sé cuál es. De cómo mejorar como founder técnico, cómo tener esta visibilidad de producto y saber a lo que uno se tiene que enfrentar. Porque, volviendo un poco al esquema inicial, ¿no? Una startup tiene muchas fases desde el inicio, de cómo va creciendo y cómo incluso puede quebrar. Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Hard Things About the Hard Things. Ok. ¿No lo has escuchado? No, era ese el que te Muy bien, ese tienes que leerlo ahora. Te dejo Me de tarea para la sorprendiste. casa. Yo tengo tarea. ¿Cuál estás pensando tú? El de Startup, el de Lean Startup, creo que Nah, pero también esa es la es. básica. No, bueno, es una básica, pero igual es muy Es interesante muy bueno. aprender. O sea, Mira, es un must. es un must, ya, claro, es Exacto. un must. The Hard Things About Hard Things está excelente. Sí. Es una lectura muy bonita. De hecho, es una pseudo autobiografía de un founder de cómo se enfrentó en todas estas etapas. Te la recomiendo y a todo este público oyente. La voy a escuchar, lo voy a leer, así que lo tengo ya, mejor dicho. Bueno, para no alargar el podcast, el episodio, vamos a ir cerrando porque, mejor dicho, aquí ya vi que esto da como para temporadas, podcasts enteros. Pero pues la idea tampoco es alargarnos mucho en este episodio y también quiero mencionar que este episodio lo estamos grabando en las oficinas de Google en Chan, Silicon chan, Valley. chan. ¡Woo! Es muy Se escuchan importante. aplausos por detrás. El ¡Wow! sonido. Es muy importante mencionar esto porque realmente pues es algo, yo creería que, Fancy, bueno, fancy, elegante.
pero fuera de lo común, ¿no? O sea, quién sabe cuándo volveremos a grabar, que sin llorar. Entonces, bueno, igual, pues obviamente aquí la experiencia está súper, súper genial, todo el estudio para poder grabar esto, ¿listo? ¿Te preguntas si nos entienden lo que estamos hablando, ya que todos hablan en inglés? No, yo creo, No, yo creo que no. Está muy yo divertido. creería que no, pero eventualmente pondrán la Los subtítulos, traducción. ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿algunas conclusiones que quieras mencionar antes de cerrar el capítulo? Estréllense. Estréllense, sí. Creo que lo mejor que Los pueden, golpes. o sea, no debería ser que los golpes enseñen más. Pero les dejo una frase que me dijo mi papá desde muy pequeño, es, las personas sabias ven los errores de los demás y no los Ujú. cometen. Las personas inteligentes aprenden de sus errores. Las personas estúpidas ven los errores, cometen sus errores y no aprenden. Entonces, si bien no es necesario el dolor para aprender estas cosas, Rayos. creo que el consejo que diste sobre buscar un mentor es Ujú. excelente. Es un tabú a veces Sí, buscarlo cierto. y especialmente en tecnología. Yo creo que es más fácil encontrar un mentor en negocio que un mentor en tecnología. Sí, de acuerdo. Pero hay. Nosotros estamos a disponibilidad de quienes quieran Sí, conversar. total. Em, Creo que esa es la más grande conclusión. De acuerdo, sí, creo que, digamos, como promover el trabajo colaborativo en las comunidades en tecnología es súper importante, o sea, ir a eventos, conocer personas que estén relacionadas con lo que estés haciendo, creo que, y que bueno, que hagas fit, ¿no? Porque obviamente se trata de eso, de hacer fit. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las personas que escucharon este podcast. ¡Woo! Esto ha sido todo por este episodio y bueno, esperemos que poder grabar un siguiente episodio en una próxima oportunidad. Así que bueno, ya saben, personalmente pueden seguirme en las redes sociales como @MairaScript o también pueden encontrar este podcast en YouTube como MairaScript. Brian mencionará sus redes para que también lo Claro, sigan. también me pueden encontrar como MyreScript en Instagram. En MairaScript también en Instagram. No, mis redes sociales es @Brian Salvatore. Brian como debería escribirse con Con B-R-I-A-N. Brian, no Brian Exactamente. con Y de... Exacto. ¿Puedes creer que un compañero de colegio tenía doble L en su Oh my nombre? God, Sí, no, no, los Bryans conquistando el pobrecito. mundo. Pero en fin, Ok. me pueden seguir en cualquier red social. Correo, Instagram, LinkedIn, Facebook, todo es @Brian Salvatore. Así que nada, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Creo que fue un tema súper, súper importante y relevante. Divertido. Y bueno, y si quieren seguir escuchando sobre esto, por favor, déjenoslo saber para saber si desean una segunda parte de este mismo episodio. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy y recuerden no desplegar los viernes. Hasta la Despliegue los próxima. viernes sin miedo al éxito. Ya.